laborales en el sistema de salud parecen sucederse, ¿no? Y se suceden a lo largo del tiempo y no hay modificaciones en algunos aspectos que se vienen sosteniendo casi permanentemente. Y me parece que se ha llegado a un grado de conflictividad bastante preocupante. Además del paro de actividades que hubo como parte también de medidas nacionales la semana pasada en la maternidad Teresita Baigorria, se han continuado sucediendo en distintos centros asistenciales de la provincia asambleas en las que se debate la situación de la salud pública provincial y los reclamos que vienen efectuando los profesionales y técnicos de la salud. Tengo comunicación con la doctora Analía Trifiró, que es la secretaria general de APTS. Doctora Trifiró, buen día, ¿qué tal? Buen día, Mario, ¿cómo le va? Muy bien. Es una cuestión continua, ¿no? Este problema de los reclamos y de la falta de solución a los problemas. Sí, sí, es un reclamo continuo de todos los compañeros que están viendo cada vez cómo van empeorando su situación, ¿no? Ayer se acercaron al sindicato unas enfermeras contratadas en el Ramón Carrillo. Ellas eran monotributistas y ahora las han pasado a convenio colectivo. Son enfermeras que han venido de otra provincia eh, y me mostraban ingresando a la página de la AFIP que eh, su revista figura la mitad de su sueldo, que son 130.000 pesos. Ellas cumplen 44 horas. La mitad de su sueldo dice convenio colectivo y la otra mitad dice sanatorios y clínicas, como si estuviesen trabajando en el privado. Esto es una irregularidad porque ellas trabajan únicamente en el sistema de salud pública. Aun cuando estén en el Carrillo. Aun cuando están en el Carrillo es un sistema de salud pública. Si ellos están nombrados en convenio colectivo, como el resto de mis compañeros del policlínico, por ejemplo, deberían estar nombrados únicamente en el Carrillo. Ajá. Eh, pero ellos tienen dividido el sueldo entre lo público y lo privado, ¿no? O sea que es Estos como son si esa, cumplieran esa, funciones, supóngase, no sé, en una sala de salud y en el Carrillo. Claro, más o menos así. Entonces esta es una de las cosas que nosotros queremos sentarnos a hablar con el directorio del Ramón Carrillo para ver cómo van ellos a encarar esto a un futuro, porque esto seguramente va a impactar en los sueldos, en los aumentos, porque si una parte está como convenio colectivo, solo esa parte recibirá los aumentos de la salud pública. Y la otra parte que está como privado, es decir, se nos hace un poco de lío ahí para ver bien cómo va a ser su futuro, ¿no? En Y, San Luis. y esta complejidad, digamos, por ejemplo, en este caso concreto de mitad público, mitad privado, ¿a qué lo atribuyen? Bueno, ellas no sabían porque ellas, o sea, ellas vinieron acá a trabajar y les dijeron que las nombraban en convenio colectivo, les hicieron firmar un contrato y ellas firmaron ese contrato que no, del cual no tienen copia porque San Luis no da copia de lo que uno firma. este y estamos, bueno, tratando de averiguar dónde están esos contratos para poder leerlos bien y tener la asesoría de algún letrado que pueda explicarnos estas cosas que nosotros es la primera vez, la verdad, que recibimos una queja, digamos, por llamarlo de alguna manera así en el sindicato, ¿no? Y en el ámbito, en respecto de los otros reclamos que ustedes vienen realizando,
que Sí, tienen que ver con el pago de, por ejemplo, del título médico que está bloqueado. sí. En eso no hay posibilidad de avanzar en conversaciones. ¿Cómo es el tema? Nosotros hemos hablado con la ministra y hemos hablado con diputados. Eh, la ministra dijo que iba a hablar con Hacienda. Hacienda, cuando vamos a hablar de Hacienda, dice que ellos no pueden tomar decisiones, que eso tiene que venir del ministerio. Eh, pero bueno, lo cierto es que ninguno de los dos habla con ninguno de los dos, ¿no? Ninguno de los ministerios se ha comunicado por eso. Nosotros queremos que nos aumenten el bloqueo al 100%. No estamos pidiendo que nos den un 30% de golpe y todo junto, que es lo que se debería hacer, por supuesto, pero entendemos que esto no está presupuestado y que por ahí no se puede dar todo junto el 30%, pero por lo menos que haya la buena voluntad de decir, bueno, vamos a empezar a aumentar, vamos a darles un 10% y el otro resto se los daremos así, así, pero ni siquiera nos contestan esto. Diputados, cuando fuimos a presentarles este problema y otro problema que es la modificación de un artículo en cuanto a las horas, en cuanto a la distinción de días hábiles de no hábiles, que nosotros todo eso no lo tenemos distinguido en la ley, en cuanto a la distinción de horas diurnas, de horas nocturnas y de pagos diferenciales por estos trabajos, como igualmente pagos diferenciales por trabajar en 2, 3 establecimientos al mismo tiempo, porque nosotros nos tenemos que trasladar de un establecimiento al otro. Y bueno, no se nos reconoce los traslados, por ejemplo, que nosotros ponemos nuestros vehículos y pagamos peaje como cualquiera, y entonces no se reconocen esas cosas. Pedimos una modificación de un artículo y las diputadas que nos atendieron nos pidieron que teníamos que llevar la conformidad de los 2.200 afiliados. Es decir, si nosotros somos la conducción y hemos demostrado Claro, son que legítimos. somos un gremio legítimo, ya tenemos nosotros el aval de nuestros representados para hacer esas cosas. Ajá. Es decir, que esto es solamente retrasar algo que no está políticamente aprobado para ser tratado, es eso y nada más. Ajá. Entonces, Y bueno, estas cosas nos suceden todos los años y realmente son cansadoras y nosotros volvemos con otra propuesta o con otra manera a ver y siempre encuentran ellos algo como para trabar estas cosas, ¿no? eh, 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 dos preguntas más tengo, Analía. Sí. Una, ¿qué pasó con las denuncias sobre violencia laboral? En este momento, una sola denuncia de violencia laboral que es entre dos compañeros está siendo tratada, es la única. Las denuncias de violencia laboral que tenemos de jefes a compañeros no ha avanzado ninguna. No avanzó ninguna. No, ¿Y las situaciones han cesado o siguen? no, siguen. Por ejemplo, en el paro que se llevó a cabo en la maternidad, eh, que fue con presencia en los lugares de trabajo, únicamente al servicio de tocoginecología se le puso ausente por paro. A todos los demás servicios que adhirieron al paro, no se les puso ausente por paro. Ajá. Por ejemplo, eso es una manera de coartar los derechos, ¿no? Porque nosotros tenemos derecho a hacer paro. Y ellos dicen, bueno, nosotros les dejamos hacer paro, no le coartamos el derecho, pero claro, si nos ponen paro nos van a descontar el día. Entonces esa es una manera de coartar el paro. Y O sea, la otra no pregunta están es, respetando la Constitución, no la están ujú, respetando. y la otra pregunta es, ¿cómo cree que va a evolucionar esto?
¿Van a seguir en este conflicto casi permanente o cree que va a haber finalmente algún tipo de acuerdo? El próximo martes va a haber un corte de ruta frente a la maternidad con una panfleteada. Y yo creo que si no hay un arreglo, si el ministerio no se sienta a hablar y llega a un arreglo, porque el ministerio hasta ahora lo único que ha hecho es llamar a médicos amigos y explicarles cómo nos van a resolver el problema de ganancias. Y no es únicamente el problema de ganancias el que tenemos. Nosotros no tenemos baños, no tenemos a veces gasas, no tenemos guantes, no tenemos insumos, no tenemos medicamentos. Es decir, el problema es mucho más grande. Entonces, si ellos no están dispuestos a sentarse con nosotros y resolver los problemas que tenemos, sobre todo en los hospitales de día, que ya no dan abasto, que tenemos un solo médico para que atienda 200 personas en 24 horas y que realmente no se puede un solo médico hacer esa tarea y tratar de estar despierto y con la conciencia puesta en el paciente, no se puede con 200 seres humanos contra un ser humano, no puede. Por más que lo intente, si ellos no están dispuestos a aceptar esta realidad y no tirarnos el problema a nosotros, decirnos, si ustedes tienen currículum, tráiganmelos. No, hagan un llamado serio desde el ministerio, como corresponde, busquen médicos y ofrezcan sueldos como la gente cuando se trate de un bloqueo un bloqueo de título y 48 horas de trabajo semanal, y entonces así verán si los médicos vienen o no. Si no se solucionan estos problemas, las cosas van a seguir. Quizás no ahora, porque vienen las vacaciones, la gente trata de relajarse, pero sí van a seguir el año que viene. Bueno, la información es entonces que habrá un corte el martes de ruta frente a la maternidad Teresita Baigorri. Sí, esa es la información. Aún siguen haciendo los compañeros asamblea en el resto de los hospitales de día y en algunos hospitales del interior. Gracias por atenderme, muchas gracias por la información. Gracias a usted, muy amable. Buen día. La doctora Analía Trifiró, secretaria general de APTS, estuvo esta mañana aquí en Nada Secreto en Radio Universidad. Vamos a la pausa, la música y retornamos.